Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Mi nombre es Viviana Hernández Puebla. Soy estudiante de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García en la sede Álvaro Obregón, en la licenciatura de Estudios Sociales. Antes que nada, quiero agradecerles por acompañarnos a estos capítulos de nuestro podcast grupal llamado Pasado y Presente en las Comunidades Indígenas y Afrodescendientes. Y el tema del que les quiero hablar es sobre la percepción de la comunidad VBJ Álvaro Obregón hacia las comunidades afrodescendientes. Y bueno, antes que nada quiero agradecerle a mi compañera Brenda Ayala por su colaboración. No, gracias a ti, Vivi, por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias, Brenda. Y bueno, para empezar, me gustaría darles, perdón, una pequeña introducción sobre cómo nace el término afrodescendiente. Y es que este fue institucionalizado en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en la Declaración y Programa de Acción en Durban entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre del 2011. Y bueno, es que una persona afrodescendiente es aquella de origen africano que vive en las Américas y en todas las zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud. Este término ha estado sujeto a localismos, como los afromexicanos, afropanameño, afroperuano, entre otros. En México, las personas afrodescendientes son las descendientes de mujeres y hombres africanos que llegaron a la Nueva España, en su mayoría, como personas esclavizadas, especialmente en el siglo XVI y XIX, y que permanecieron en la sociedad abandonando la vida cultural, económica y social. Históricamente, en el periodo virreinal convivieron mujeres y hombres nahuas, otomís, españoles, africanos, entre otros. Estas coincidencias pues generaron que los europeos que llegaron a América para colonizar sus tierras y trajeron a personas africanas de manera forzada, extraída de sus comunidades y de sus familias principalmente en Gambia, Senegal, Congo, Angola y Mozambique. Bueno, pues con ello y con la consigna de suplir la mano de obra indígena. Durante la época virreinal se hacían diferenciaciones de la población al momento de nacer. Esto quiere decir que la esclavitud era heredada por el vientre materno. Las hijas e hijos de madres esclaves se registraban como esclavos y esclavas, y en este caso contrario, se registraban como personas libres en caso de que fueran del papá. Los cuadros de castas de la Nueva España ilustran el desprecio hacia ellos. Por ejemplo, hijos e hijas de personas blancas con negras eran denominadas mulatas. Pues utilizaban una metáfora del cruce entre una mula, perdón, que era una persona negra, y una yegua, que era considerada una persona blanca. En términos administrativos y sociales, era una manera de adscribirse obligatoriamente a una identidad. Las relaciones sociales heredadas por este régimen son clave para entender la sociedad actual, pues a partir de este momento comenzaron a forjarse las dinámicas de identificación en función de la raza, la clase generalmente asociada a ella y del género. Así fue como construyeron estigmas y prejuicios que aún acompañan a las conductas racistas hasta nuestros días. El negro era considerado un objeto jurídico del cual se ponía a disponer como cualquier otro bien, toda a su vez que representaban bienes patrimoniales u objetos y no personas. Así que había interés de mantener registros numéricos sobre esta población. Por tal, no tuvieron ninguna protección privilegiada. Se les concedían ciertos derechos como personas, como el buen trato, la unión familiar, entre otros, los cuales pues no eran reconocidos en su plenitud. Luego de la concluida de la independencia en 1829, se decreta la abolición de la esclavitud, donde se integra a la población afro y se promulga la igualdad de la población y se prohíbe el sistema de castas. Y aunque esta población fue partícipe del proceso, no se reivindicaron sus identidades y así que las personas afro desaparecieron del discurso político, siguiendo presentes en la realidad y en el desarrollo del país. Posteriormente, en otras migraciones llegaron más por necesidad, en algunos casos escapando de la esclavitud de Estados Unidos. La abolición de la esclavitud en los hechos fue un proceso muy largo.
Con la popularidad de las ideas evolucionistas planteadas por Darwin y el creciente proceso de industrialización, el racismo, la preferencia por lo europeo y la constitución de lo imaginario de lo mexicano, como la mezcla de lo indígena con lo español, subordinó e invisibilizó a personas afrodescendientes. Gracias a movimientos se está dando esta reivindicación en México, donde se exige el reconocimiento de la deuda histórica con esta población. Por primera vez en más de 200 años de un México independiente, el censo del año 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, incluye a la población que se identifica como afromexicana, afrodescendiente o negra. En México, la población afrodescendiente, reconocida como la tercera raíz cultural, ascendió a 2.576.213 personas en el año 2020, lo que significa que por cada 100 personas que residen en el país, 2 se consideran afrodescendientes por su historia, cultura y tradiciones. La población afromexicana representa el 2% de la población total en México, de la cual hay un 50.4% son mujeres, o sea, 1.297.617 personas. Y el 49.6 son hombres, es decir, 1.278.590. En el 2020, poco más del 50% de la población afromexicana se concentró en 6 entidades. En el estado de Guerrero hay un total de 303.923 personas. En el estado de México hay 296.264 personas. En el estado de Veracruz hay 215.435, específicamente en Ignacio de la Llave. En Oaxaca hay un total de 194.474 personas. En la Ciudad de México hay un total de 186.914 y en el estado de Jalisco hay un total de 139.676 personas. La población afrodescendiente enfrenta desafíos como el racismo estructural, lo cual les impide a sus miembros mejorar su situación económica. A muchos se les niega el acceso a derechos básicos o son forzados a trabajar en sectores exclusivos para su grupo demográfico, como las labores del campo, cuidado de animales, elaboración de queso, entre otros. Solo el 66.5% de la población afrodescendiente en México tiene acceso a agua entubada dentro de sus viviendas, mientras que el 74.1% de los mexicanos cuentan con este servicio. Según datos del INEGI, basados en el Censo de Población y Vivienda en el año 2020, la población afrodescendiente tiene un nivel mayor de analfabetismo comparado con el no afrodescendiente, y la brecha aún es mayor entre mujeres y hombres. La encuesta nacional sobre discriminación del 2017 muestra que el porcentaje de la población afrodescendiente de 15 a 59 años sin escolaridad, esto representa el 4.7%, y con primaria incompleta el 9.2%. Es mayor que el promedio nacional del 2.9 al 6.7 respectivamente. Y justo comparto en este episodio esta información, ya que quise conocer la perspectiva de mis compañeros de los diferentes ciclos en la universidad, los resultados que me motivaron a informar cuestiones básicas sobre este tema, ya que como estudiosos sociales deberíamos conocer un poco más y sensibilizarnos en esta materia. Para conocer la perspectiva de mis compañeros, realicé una encuesta de la cual les compartiré los resultados. La primera pregunta que les realicé fue, ¿has oído la palabra afrodescendiente? De la cual el 100% me contestaron que sí. Qué interesante, Vivi, que al menos el 100%, bueno, que el 100% de la población escolar, VBJ, Álvaro Obregón, te contesto que sí. Creo que es un tema crucial para la carrera y qué bueno que están familiarizados con este tema. ¿Cuál fue tu segunda pregunta? La segunda fue, ¿podrías describir a una persona afrodescendiente? ¿Y qué te respondieron? Pues mira, me pusieron personas descendientes de la diáspora africana, una persona nacida en México con raíces africanas,
piel oscura y pelo muy rizado, persona con ascendencia africana, que en ocasiones se caracteriza por tener piel negra, cabello oscuro y rizado. Forma de expresar, son las personas de tino de piel color negro, un negro africano, personas descendientes, piel oscura, cabello rizado, trajes típicos, eh, personas de origen africano que se mezcló en Latinoamérica, persona de descendencia africana con aspectos de nariz ancha, piel oscura y cabello. Qué interesante, ¿sabes? Me suena mucho, pero me parece más interesante aún que nadie menciona algo tan importante como es la historia de ellos, ¿no? O su ascendencia de alguna manera, o sus raíces, ¿no? La forma en la que llegaron al continente americano y bien toda esta historia que, bueno, conocemos. Sí, claro. Pues sí, prácticamente es omitir que llegaron esclavizados. O sea, nadie menciona algo que es, pues creo que de suma importancia. Bueno, la tercera pregunta es si sabían de dónde eran. De aquí tuve un sí con un 87%, un 8.7 un no. También pregunté si había que si sabían que había comunidades afrodescendientes en la Ciudad de México, el cual un 69.6% me contestó que sí, el 26.1 me contestó que no. Aquí también pregunté si conocía a personas afrodescendientes, el cual el 56.5% me contestó que sí, el 34.8% me contestó que no y el 8.7% me contestó que tal vez. Y bueno, hay otra pregunta que también creí importante, es que era si consideraban que las comunidades afrodescendientes son excluidas o sufren algún tipo de discriminación. Casi todas contestaron que sí, que ya que pues generalmente el mundo era muy racista y que las personas de color sufren discriminación solo por su color. Y pues añadiendo esto sus orígenes, sus estratos, sus tradiciones y también pues todo esto era un conjunto a que ellos sufrían discriminación. Y tengo algo aquí curioso que una persona me contestó que en México definitivamente no. Y pues aquí es interesante analizar esta respuesta, donde pues dicen que no sufren en México, cuando pues creo que ha sido un tema totalmente invisibilizado. Justo me parece muy interesante porque creo que es una alerta roja, ¿sabes? En el momento en el que nosotros invisibilizamos a las comunidades afro, estamos de alguna manera discriminándolas y haciendo esta separación en esta segmentación de la población, ¿no? Entonces, al momento en el que esta persona, no sabemos quién claramente, te responde que en México no considera que exista esta discriminación, tal vez muchos no lo ven porque justo no se visibiliza. Recién estaba leyendo un artículo de una nota periodística que mencionaban que al cumplirse 200 años de la independencia de México, las comunidades afrodescendientes tenían muy poco o nada que celebrar, que ellos más bien lo hacían a su manera. Por ejemplo, en Melchor Musquis, Coahuila, al norte de nuestro país, prefieren celebrar el 19 de junio antes que la consumación de la independencia, bueno, el aniversario de la consumación. Mencionan que esta fecha les parece más interesante o más importante, ya que un 19 de junio, hace 200 años, los negros moscongos, como se llama esa comunidad, dejaron de ser esclavos y se convirtieron legalmente en ciudadanos de este país. Entonces, en ese momento, ellos ganan una pequeña batalla que es el visibilizarse. Sin embargo, teniendo en cuenta que eran esclavos, sabemos todo lo que repercutió, ¿no? Toda esta invisibilización y de alguna manera esta separación de esta comunidad. Wow, qué interesante, Bren. Pues sí, efectivamente es omitir tal vez una fecha tan importante para ello y tal vez también tendríamos que hablar sobre ese tema
más adelante. Bueno, muchas gracias. La última pregunta que les realicé era si se consideraban una persona afrodescendiente, la cual el 78.3 me contestó que no, el 17.4 me contestó que tal vez, y solamente un 2% me contestó que sí. Pues bueno, eso es todo en tema de la encuesta. Y bueno, les agradezco a todas y todos los que me ayudaron a contestarla, a mi compañera Brenda por su participación, por sus palabras, ya Gracias a que ti, Vivi, pues por la invitación. sí, no, muchas gracias. Y bueno, sobre todo a todos los que nos están escuchando, espero que les haya gustado todos los episodios anteriores, y recuerden que con estos proyectos de podcast buscamos reivindicar al México invisibilizado. Y pues muchas gracias y bonito día. Hasta luego, Vivi. Hasta luego, bye.